Bueno, seguimos entonces. Les estaba explicando y les estaba comentando que el pulso no es lo mismo que la frecuencia cardíaca. ¿Por qué no va a ser lo mismo? Porque el pulso va a ser la transmisión del latido cardíaco a través del sistema vascular. Teóricamente, el pulso y la frecuencia cardíaca van a tener el mismo valor. Si yo ausculto el corazón y toco el pulso de la persona, debería de escuchar la misma cantidad de pulsos que yo voy a sentir, la misma cantidad de latidos que voy a escuchar, pero no son exactamente lo mismo. El pulso va a estar medido o lo vamos a medir al presionar una arteria que está superficial contra una superficie ósea y vamos a sentir la palpitación del paso de la sangre a través de la arteria. ¿Por qué es tan importante el pulso arterial? Para empezar, los únicos que pulsan son las arterias. Las venas no es que no pulsen, pero tienen, como son mucho más distensibles, no tienen la capacidad de transmitir el pulso como tal. El pulso es importante porque nos va a determinar la fuerza del corazón. Esto nos determina más el pulso que la frecuencia cardíaca. Hay 10 puntos de palpación de pulsos arteriales que son importantes conocerlos para poder evaluarlos. Aquí los tenemos. Precisamente tenemos los puntos axilar, que es por debajo de la axila. Aquí pasa la arteria axilar y se palpa en la línea medio axilar, o sea, nosotros dividimos la axila a la mitad y se supone que ahí vamos a encontrar la arteria axilar. La arteria radial, que es la más conocida, la más evaluable, porque aquí vamos a tener porque aquí vamos a encontrar, es como la más conocida, precisamente la radial es en la mano. Yo siempre les he dado este ejemplo. ¿Cómo saber cuál es la radial y cuál es la cubital? Si nosotros vemos la mano así, vamos a encontrar que lo radial es lo que está cerca del dedo pulgar. ¿Por qué? Porque el pulgar es la antena de la radio. Entonces, encontramos en la arteria radial, que es la que todos conocemos, palpamos y presionamos la arteria contra el hueso que sentimos ahí y vamos a sentir la distensibilidad de la arteria. La cubital, que está del otro lado, es un poquito más difícil de encontrar dependiendo del grosor de los tejidos circunvencinos. La arteria poplitea, que está por detrás de la rodilla, en el hueco popliteo, por eso se le llama el pulso popliteo. Y ahí vamos a encontrar la arteria poplitea. La tibial posterior, que va a estar en el tobillo, la pedia, que va a estar en el pie, en la cara superior, en la cara dorsal del pie, la femoral, que va a estar por debajo del pliegue de la espina ilíaca, inferior, que a esta también se le llama la femoral o inguinal, porque va a estar en la ingle. La humeral o braquial, que va a estar en el centro del brazo, en la parte anterior del codo, la carotidia, que va a estar en el cuello, y la temporal, que va a estar acá en el hueso temporal. Estos son los 10 puntos donde se pueden palpar los pulsos arteriales, porque son como las arterias que están más superficiales y son las arterias que más acceso vamos a tener nosotros para poder evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros el pulso? Número 1, esto va a ser considerando que estamos evaluando la arteria o el pulso radial, pero básicamente vale para lo mismo. Presiona suavemente la parte interna de la muñeca, del lado del dedo pulgar, coloca los dedos índice y corazón
entre 1 y 2 centímetros por debajo del pliegue de la muñeca, entre el hueso que se palpa hacia afuera y el tendón que aparece por el lado interno. Básicamente nosotros tenemos que encontrar, si ustedes se tocan la muñeca, en este borde van a encontrar una como saliente, una gradita, que este es el tubérculo radial. Por ahí está la arteria radial y ustedes ahí tienen que presionar. Se presiona con los dedos un poquito como inclinados, como oblicuos, y no directamente con las yemas. ¿Por qué? Porque en las yemas nosotros podríamos sentir nuestro propio latido y también no se toma el pulso con el pulgar, porque el pulgar tiene, por ser uno de los dedos más grandes, tiene una arteria un poco más grande y en la punta podríamos sentir el latido propio. Entonces, por eso no se hace. Al escuchar o al sentir el primer latido o el primer golpe que tenemos, vamos a contar cuánto se producen en un segundo y eso va a ser nuestro pulso. Idealmente, como les digo, se debería de encontrar que el pulso y la frecuencia cardíaca son exactamente lo mismo.